Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de Hugo Aguilar Ortiz es hablar de la defensa de los pueblos más vulnerables de este país, más discriminados, más violentados. Sí, los pueblos originarios. Es usted candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted tiene el número 34. ¿Cómo vive esta experiencia? Bueno, está bien, Adriana. Gracias, Adriana. Te he dado un agradecimiento en Mixteco. Yo soy mixteco del estado de Oaxaca. Mi comunidad está ubicada en la parte alta. Y bueno, pues es una experiencia histórica para mí y también para los pueblos indígenas. A nosotros nos ha caído muy bien esta reforma judicial. Hace año y medio, impensable para los pueblos estar involucrados en un proceso de esta naturaleza con altas probabilidades de ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una experiencia novedosa porque en mi caso yo me he formado en la carrera de Derecho, tengo una maestría, estudios de maestría en Derecho Constitucional y he trabajado al lado de los pueblos durante los últimos 30 años y no había pasado por mi mente la posibilidad de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir de noviembre para acá estoy seguro que lo vamos a lograr. Son momentos históricos para los pueblos, para mí en lo personal, y estoy seguro que el 1 de junio vamos a lograr los votos necesarios para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Benito Juárez, oaxaqueño, fue presidente de este país. Así es, así es. La verdad es que es un referente obligado para todo oaxaqueño, es un emblema para nosotros, para los pueblos. En su momento Benito Juárez marcó la diferencia, un México antes de Benito Juárez y un México después de Benito Juárez. Todavía hoy sus postulados están vigentes en nuestro país. Él marcó una clara diferencia de lo que es el Estado de Derecho. Él tenía una frase que decía que ninguna autoridad puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino tendría que hacerlos sujetos a la ley. Y eso es el Estado de Derecho. Ahora, obviamente, marcado con los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Y creo yo que este va a ser el aporte de los pueblos en esta oportunidad histórica. Yo voy a marcar un antes y un después de la presencia de otro ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos los elementos, los conocimientos, la experiencia necesarios para marcar esa diferencia y lo va a notar los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Don Hugo Aguilar Ortiz, los pueblos indígenas han sido los que más han sufrido de la justicia tardía. Así es. Mira, no solo de ahora, desde la época colonial. Los pueblos indígenas en la época colonial, este debate muy ilustrativo, se decía que los indígenas no teníamos alma. Y con ese pretexto se podía matar indígenas, se podía tomar como esclavos a los indígenas, se podían ocupar sus tierras. Estuvimos fuera casi durante toda la época colonial. Al final se hicieron algunas leyes de Indias que nos permitieron recuperar algo de tierras. Y fíjate lo grave de la situación, se recuperó comprando nuestras propias tierras. Eso es lo que indican los títulos primordiales. En el México independiente la situación de los indígenas no cambió. Nosotros, la palabra indígena, el reconocimiento de los pueblos, no ha estado en la Constitución ni en las leyes, hasta época muy reciente. La primera vez que tuvimos una Constitución en la que se incluyó la palabra indígena fue en 1992, en el artículo 4. En ocasión de esta conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles al continente. Recordemos que en esa fecha había sectores que decían que había que hacer un gran festejo porque había habido un encuentro de dos mundos, dos culturas. Los indígenas dijimos, no, no podemos festejar el despojo, la agresión, la esclavitud, la exclusión. Y hasta entonces este país reconoció que había pueblos indígenas con una cultura diferente.
Entonces imagínate, el sistema de justicia ha sido ajeno a los pueblos. Así es. Tenemos un sistema de justicia que no tomaba en cuenta en absoluto la especificidad cultural de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. Tenemos ahorita en la cárcel a muchos hermanos Así es. indígenas que por no tomar en cuenta esta especificidad cultural los tratan como delincuentes, aun cuando no son delincuentes. Esta es la tragedia que ha vivido los Así pueblos indígenas. Por eso nosotros, un conjunto de compañeros, de líderes indígenas, trabajamos en los últimos años para consolidar el artículo 2 de la Constitución. Y puedo decirte que tenemos las bases constitucionales, los principios constitucionales, el concepto jurídico y los derechos fundamentales que pueden darle otro rostro al país. Yo podría decirte, Adriana, que visto solo la reforma judicial, no implica un cambio al Así es. sistema de justicia. La reforma judicial lo que ordena es una nueva integración del Poder Judicial y poner en manos del pueblo la elección de sus juzgadores. Pero si nosotros miramos la reforma judicial junto con la reforma indígena y también con el conjunto de reformas que se han dado en los últimos años, la pensión para adultos mayores, la igualdad sustantiva de la mujer, la protección de la semilla nativa de nuestro país, el apoyo a los jóvenes, estamos devolviéndole el espíritu social a la Constitución. Y esto va a requerir juzgadores expertos en el derecho social, comprometidos por sacar a sectores tradicionalmente excluidos y colocarlos en una situación de dignidad. Eso es lo que mandata ahora la Constitución y así debemos de leer el artículo 2. Reconoce a pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades afromexicanos con la dignidad con la que debieron haber sido tratados desde la fundación de este país. Hoy estamos frente a esa gran oportunidad y por eso yo creo que hoy la Corte requiere a un indígena en su integración. Si la Corte y la ciudadanía vota por un ministro indígena, tengan la plena seguridad que vamos a mejorar la calidad de la justicia, vamos a mejorar el sistema de justicia en su conjunto. Esa es la aportación que los pueblos van a hacerle a esta nación, estimada Adriana. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los pueblos originarios ante la justicia? La primera era la exclusión de la norma. Okay. Si nosotros concebimos el Estado de Derecho, como lo decía Juárez, en el sentido de que la autoridad no puede apartarse de la ley, entonces imagínate cuando los indígenas no éramos contenido normativo. Claro. No había ninguna obligación, ningún deber del Estado de aplicar justicia a los indígenas con esa perspectiva intercultural, porque no era mandato ni constitucional ni legal. Claro. Entonces, la primera cuestión era exclusión de las normas. Exacto. Y por consecuencia exclusión del sistema. Hoy en día tenemos juzgadores que cuando uno le plantea los temas de los pueblos indígenas, la primera pregunta que se hacen es, ¿hay indígenas en este país? O sea, llega a ese absurdo. Ahora ya, qué esperanza de que el juzgador tome en cuenta que el indígena tiene una forma de organización, tiene una lengua. La lengua es lo que más aceptan, porque cuando llega la persona al juzgado y no entiende, no se da a entender, no entiende al propio juzgador, pues dice, este indígena requiere de un traductor. Incluso yo digo, el que requiere de un traductor es el juez. Eso es lo más evidente, pero detrás del planteamiento de los pueblos hay cosas de mayor envergadura. Por ejemplo, el tema de la propiedad de las tierras. Eso es terrible. Es terrible y sobre todo muy duro para las mujeres. Así es. Más para Mira, el caso Rarámuri, yo lo he calificado como encomiendas del siglo presente. En Chihuahua se titulan tierras, 10,000, 15,000 hectáreas. Y adentro de esas 15,000 hectáreas de propiedad privada hay indígenas que no saben que son parte de una propiedad que tiene un particular. Y se enteran que el particular es dueño cuando llegan para aprovechar el bosque, con un permiso otorgado por el Estado. Y dicen los indígenas, bueno, ¿por qué tú estás cortando mi árbol? Y dice el particular, porque yo tengo una escritura. Entonces, pareciera que hoy todavía, al estilo de la colonia, el propietario es dueño de la tierra, del bosque y hasta de los indígenas. Y te permito vivir ahí mientras. Así es. Y tenemos casos de despojo. Los compañeros rarámuris están siendo acusados de despojo de su propia tierra, la tierra que tuvieron en propiedad desde época precolonial. Entonces, este país no puede seguir caminando en la misma ruta del agravio,
de la afectación. Una perspectiva más amplia de justicia requiere tener un enfoque histórico, requiere reconocer que este país ha construido su existencia y su riqueza en gran medida a costa de los territorios y de la presencia de los pueblos indígenas. Si este país no reconoce esos agravios del pasado y si no construye un nuevo escenario de dignidad para los pueblos, creo que no podemos aspirar a un país en paz, un país unido, un país que piense en el bienestar de todos. Para mí, ese ha sido el toque de los últimos años. Que ya tenemos esta capacidad de decir, hemos cometido algunos errores y vamos a hacer justicia. Los planes de justicia que se están implementando tienen ese enfoque, un enfoque histórico. No lo está haciendo el tribunal y para mí el Poder Judicial está llamado a contribuir a este enfoque de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción de las afectaciones históricas, sobre todo los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero hay otros sectores, mujeres, niños, adultos mayores, personas que se conciben con otra identidad, lo que se conoce como la perspectiva de género. Es necesario una Suprema Corte que tome en cuenta esa realidad. La principal crítica que yo hago al sistema es que el aparato judicial se ha quedado en el formalismo. Los jueces, magistrados y ministros se han casado con la idea de que ellos son únicamente jueces del expediente, que buscan la verdad legal. Y la verdad legal únicamente, si nos quedamos en esa, puede estar divorciada, puede ser incongruente con la realidad. Y hoy necesitamos jueces, magistrados y ministros comprometidos con la realidad, que la sentencia que emitan tenga una repercusión real, verdadera, que contribuya al bienestar del ciudadano de a pie, de la comunidad más alejada Totalmente. de nuestro país. Ese yo creo que tiene que ser el reto fundamental en este proceso electoral. ¿Y usted cree que este proceso vaya a sensibilizar a todas estas personas que busquen ser jueces, magistrados o ministras o ministros de la Corte? Yo veo dos grupos. Los que venimos ya del movimiento social, de apoyar causas sociales, pues representa una oportunidad llegar a la Corte. Pero los que ya estaban en la Suprema Corte están saliendo de su escritorio. O sea, están yendo a campo, a hablar con la ciudadanía, a conocer por primera vez su problemática, porque han tenido tantos privilegios que pues ellos se mueven arriba. No habían tenido la necesidad de ir a la esquina de la calle a pedir el voto. Esto ya es un cambio, ya genera un cambio. Estoy seguro que muchos ciudadanos se están enterando quién era su juez. Para aquellos jueces que en automático pasaron al proceso, estoy seguro que el ciudadano se está enterando quién es su juez y el juez está teniendo la necesidad de hablar para los que juzga. Yo creo que ya en ese sentido la sociedad está ganando. Esto pues me dice que este proceso está avanzando, sobre todo porque tengo la oportunidad de entrevistarlo a usted, que me esté hablando de una larga trayectoria en la defensa de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Las mujeres, usted habló del sector agrario y yo le quiero preguntar, son las que más sufren, mujeres que se quedan sin tener la tenencia de la tierra, porque es así. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué es tan injusto? ¿Por qué es tan doloroso? En gran medida, yo tendría dos consideraciones que compartir contigo y con tu público. La primera es que en los pueblos, en las comunidades, no hay una concepción de que la mujer no vale. En mi comunidad y en la mayoría de las comunidades, hombre y mujer se complementan. La situación específica que tienen con la tierra se debe al propio marco jurídico. Cuando la comunidad iba a tramitar su resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales, había una etapa del proceso que se llamaba censal agropecuario. Y la norma decía que se tenía que censar al jefe de familia. Y entonces, pues los trabajadores de la reforma agraria iban y listaban a los hombres que eran los jefes de familia. Las pocas mujeres que están en el censo son aquellas en donde había fallecido el esposo. Exacto. Y ellas se convertían en la jefa de familia. Esto tiene que tener un giro. Hombre y mujer tienen que ser titulares de la tierra. La mujer tiene que tener plena participación en la vida política de la comunidad, de las regiones, de los estados, en la federación. Esto es un compromiso que está plasmado ya en el artículo 2. Dejamos un apartado D
específico para derechos de las mujeres indígenas, reconociendo que comunidad, entidad federativa y federación debemos de mejorar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Nosotros sabemos que en el escalón de dificultades y de agravios está la mujer en el último peldaño. Esto lo tenemos claro y lo hemos puesto en la Constitución, y en la Suprema Corte vamos a hacer valer esta disposición constitucional y este compromiso. Ahora, en materia penal, es terrible también la insensibilidad hacia las mujeres. Las revictimizan, Así es. las exponen, las maltratan. Así es. ¿Esto va a cambiar, don Hugo? Tiene que cambiar, tiene que cambiar. En materia penal, en materia política, en materia agraria, en materia social, es compromiso de tu servidor llevar a la Corte resoluciones, yo le estoy llamando resoluciones humanistas y resoluciones comprometidas con la igualdad sustantiva. Okay. Para mí la igualdad sustantiva es superar también un formalismo. Nosotros los abogados decimos que hay una igualdad en la ley y una igualdad ante la ley. Y la igualdad de la ley está plasmada. Todos somos iguales ante la ley. Estamos en el texto normativo. Pero llevar eso a la realidad, pocos nos comprometemos por generar las condiciones. Y las resoluciones deben tener ese compromiso de mejorar las condiciones para que la mujer goce plenamente de sus derechos. Eso vamos a trabajarlo de manera consistente. Hay otros aspectos que requieren de acuerpamiento de la sociedad. Por ejemplo, derechos políticos electorales. En las comunidades, ser autoridad no implica un salario, ni implica un estatus político como es fuera de la ciudad. Entonces, el Estado tiene que fortalecer la capacidad financiera, el financiamiento de la función pública a todos los niveles. Poner a una mujer como autoridad en el pueblo, en muchos de los casos puede revictimizarla, porque además del trabajo en casa, le estamos poniendo un trabajo no remunerado para desempeñar la función pública. Entonces, si bien hay que generar condiciones legales, también estamos condiciones sociales, también estamos condiciones educativas. Y la Corte, como máximo intérprete de la Constitución, tiene que generar criterios que fortalezcan esas otras condiciones. No basta resolver, aquí hay una mujer que se requiere de hacerle justicia, sino hay que tomar en cuenta la situación de todas las mujeres y generar criterios duros, criterios generales que obliguen a todo orden de autoridad a propiciar esas condiciones. Si no le hacemos así, habrá siempre una brecha enorme entre igualdad formal e igualdad real. Hay un tema de desconocimiento terrible hacia los pueblos originarios y es el tema de su cultura. Queremos imponerle culturas nuevas. Culturas muchas veces que no los hacen acercarse más al orgullo de la tierra donde nacieron, sino a estas culturas que se están dando ahora con letras y visiones diferentes. ¿Cómo separar esta evolución de la tecnología que no muchas veces hace a las personas felices? ¿Cómo separarlo y seguir manteniendo el orgullo de ser mixteco, de ser totonaca y de tantas culturas en este país? Sí, lo primero era superar esta visión de asistencialismo y esta visión que planteaba que el indígena, por ser indígena, necesitaba o necesariamente era pobre o era ignorante. Estereotipos, prejuicios así. Prejuicios. Y era política pública. O sea, fue política pública en este país asimilar al indígena, borrar su identidad para conformar una sociedad nacional. Primero es superar eso. O sea, es posible construir un país con pluriculturalidad. O sea, superar esta idea de que hay culturas superiores y culturas inferiores y que la superior tiene que mimetizar, absorber a la cultura inferior. Superando esto, empezamos la reconstrucción del tejido social. Hoy la Constitución felizmente establece eso. El artículo 2, logrado en el 2001, se puso esto que estamos platicando. El artículo 2 decía, la nación mexicana es única e indivisible. Apuntaba a que fuéramos uno y borrar la diversidad. Hoy dice la Constitución, la nación mexicana es única e indivisible, sustentada en la grandeza de sus pueblos.
Entonces ahora el principio no es un principio de unidad nacional, sino es un principio de unidad en la diversidad. Y esto se tiene que traducir en política pública. Exacto. Y yo te diría que el sistema de gobierno tiene que diseñarse para abrazar la diversidad. El sistema de justicia tiene que pensarse como un sistema de justicia para la diversidad. El desarrollo tiene que pensarse bajo la perspectiva que los pueblos decidan, no imponer un modelo de desarrollo. La democracia también tiene que pensarse como un espacio, una forma de vida que respete la identidad y la cultura de los pueblos. Esto yo creo que está ya plasmado en la Constitución, se logró en la última reforma y lo que toca ahora es hacer una plena concientización del funcionariado público. El funcionario público no puede seguir actuando como si no hubiera cambios en este país, como si no hubiéramos logrado esta reforma constitucional. El funcionariado tiene que entender que el país está cambiando, que tenemos nuevas bases, nuevos principios y debemos de conectarnos a una nueva realidad, a una nueva aspiración de la sociedad mexicana. Esto es, yo creo, parte del cambio que vamos a buscar el 1 de junio. Es decir, si nosotros llevamos a la corte, a los tribunales y a los juzgados personas que están mirando el México de antes, no vamos a lograrlo. No funciona. Debemos de llevar ministros, magistrados y jueces que tengan esta perspectiva de un México distinto, de un México donde la corrupción se destierre, donde podamos conversar, donde podamos comprender al otro para construir ahora sí una sociedad nueva como mexicanos. Yo creo que es la apuesta y creo que tenemos esta gran oportunidad. ¿Justicia pronta y expedita? Sí, es otro pendiente del sistema judicial. Justicia que no es pronta y no es expedita, no es justicia. Justicia que no aterrice a la realidad, que se quede en la formalidad, no es justicia. Y de esto sabemos mucho los pueblos. Don Hugo Aguilar Ortiz, usted es candidato indígena, tiene el número 34. Así es. Y usted va a pedir el voto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la honestidad para usted? La honestidad para mí es una forma de vida. Todos los ciudadanos deben tener presente que el número 34 en la boleta morada es una persona honesta, es una persona convencida de que es una forma de vida. En el pueblo, en mi comunidad, está penado robar, está penado atribuirse cosas que no es de uno. Es principio de vida en las comunidades, es signo de dignidad, es signo de respeto para el que es honesto, para el que es congruente en su vida. Y eso es lo que tienen en el número 34 de la boleta morada. Una persona formada en comunidad, con vocación de servicio, con perspectiva social, comprometido con la clase tradicionalmente desfavorecida en esta sociedad y también con una perspectiva de nación pluricultural, con una perspectiva de justicia que va a beneficiar a toda la sociedad en su conjunto, porque los derechos y los planteamientos que yo he trabajado a lo largo de 30 años me han dado principios, me han dado valores, me han dado experiencia para nutrir un sistema de justicia favorable a todos, evidentemente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pero también a toda la sociedad. ¿La verdad? La verdad es congruencia, es acercamiento con la realidad, es la búsqueda de lo que debemos de ser, de lo que somos, anclados en la historia, pero también con perspectiva hacia adelante. No mentir en ningún momento de la vida. ¿El diálogo es importante para usted? Necesario, indispensable. Es lo que ha faltado también en este país. En el caso de los pueblos se han cerrado a vivir conforme a su identidad y su cultura y le han reclamado al Estado ser parte del Estado. El Estado se había negado a escuchar esta realidad. Y el diálogo ha permitido el artículo 2 constitucional. El diálogo es sumamente necesario para alcanzar la paz y el bienestar en el país. Muchas gracias por esta entrevista, Hugo Aguilar Ortiz, candidato indígena número 34 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El agradecido soy yo, Adriana. Invito a la ciudadanía a votar por el número 34 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los invito también a seguir en mis redes. Me van a encontrar como Hugo Aguilar en todas mis redes sociales,
Los invito para conocer un poco más de mi formación, de mi pensamiento y de las propuestas que vamos a hacer realidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿La justicia es pronta y expedita en México? El principal problema es que no, para nadie. O sea, se tarda para la gente común y se tarda para los poderes constitucionales. Ese es uno de los pendientes grandes. Suprema Corte tarda muchísimo en decidir y luego, cuando se tarda, a veces ni siquiera decide. Eso es grave. La justicia tardía no es justicia. No, efectivamente, lo dice el dicho popular. Sin embargo, en este país todos los días vivimos cada día más agresiones, más homicidios, más delitos. ¿Ha funcionado el Poder Judicial? A ver, el Poder Judicial Federal tuvo una gran reforma hace 30 años y se puso al día y funcionó mucho mejor de lo que funcionaba antes. Ahora, el problema es que no cumplió todas las expectativas que nos había dado. En las cosas grandes, generales, durante 3 décadas, grupos populares diversos estuvieron pidiéndole a la Corte que revisara con atención las reformas constitucionales que se hacían.